La batalla es de Jehová. Si pudiéramos comprender y entregarle nuestras luchas a Dios, vaya que nuestra vida sería muy distinta. Aunque recordaremos esta historia, hermano, estoy seguro que, aunque la conozcas, podremos aprender cosas nuevas. En el mundo en el cual vivimos, nos dice a cada uno de nosotros: tú puedes, échale ganas, la fuerza está en ti. Y aunque pudiéramos tener evidentemente algo de fuerza, debemos de llegar al punto, a la conclusión, que nuestra fe, nuestra fuerza es muy limitada. Sin embargo, al ser creyentes, podemos recargarnos en alguien que es mucho más fuerte que nosotros. Un cristiano reconoce que no solo podrá hacer lo posible, sino a través de Cristo incluso lo imposible, y gloria a Dios por eso, hermanos. Y esta historia es un relato de lo que acabo de decir, que no nos cae nada mal recordar. David era una persona al único que la Biblia le titula un varón conforme al corazón de Dios. Él era el dulce cantor de Israel, un hombre que gozaba mientras cuidaba sus pequeñas ovejas allá por el desierto de cantarle salmos a su Dios. Se arrepentía cuando fallaba. Muchos de sus salmos son salmos no solo de canto, de júbilo, sino de profunda lamento por su pecado. Y llegamos a la conclusión que era un hombre conforme al corazón de Dios, no porque no fallara, sino porque cuando fallaba iba allí en lo secreto y limpiaba su corazón delante de Dios para recobrar la comunión que como creyente debía tener. Un varón conforme a su corazón, y Dios nos ayude, hermanos, a todo este año anhelar estar bien con Dios todos los días. Podríamos hablar tantas cosas de David y más adelante hablaré sobre su buen amigo Jonatán. Qué importante es tener buenas influencias en nuestra vida. La Biblia dice que el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Pero vayamos a nuestra historia desde el versículo 4. Los dos protagonistas de esta historia evidentemente es Dios, pero en esta historia, hermanos, es un pequeño llamado David y un gigante llamado Goliat. La escritura dice que salió del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo, que llegamos a la conclusión que aproximadamente Goliat medía 3 metros. A veces nos lo pintan como si fuera un monstruo de 18 metros. Era una persona muy alta, una persona de 3 metros, hermanos, 3 puntos y algo cuando mucho. Sin embargo, vaya, nunca hemos conocido a nadie de 3 metros también, hermanos. Goliat, este individuo, desafía al campamento de Dios en el versículo 10 y se para de una manera orgullosa en frente del ejército de Israel. Y mientras podrán leer el texto, les dice: denme un hombre que pelee conmigo. Denme un hombre, retando al pueblo de Dios a que alguien lo venciera. Y más adelante veremos que Goliat es un tipo de Satanás cuando ataca al pueblo de Dios, y Cristo es quien nos puede dar la respuesta. Y hermanos, mientras pensaba en este mensaje, recordaba una frase de aquel predicador inglés Charles Haddon Spurgeon, que decía: este mundo aún no ha visto lo que Dios puede hacer con un cristiano completamente rendido a su espíritu y a su voluntad. Yo creo que en esa generación, hermanos, no habían experimentado todo lo que Dios había hecho a través de un pequeño en las manos de Dios. Y hoy en día, hermanos, este mundo sigue sin ver lo que Dios puede hacer con un hombre rendido completamente a Dios. Versículo 11. Mientras vamos a este versículo, les recuerdo que todo lo que escuchamos tendemos a darle fe. Y la Biblia dice que oyendo Saúl y todo Israel las palabras del filisteo, que les decía: denme un hombre que pelee conmigo, se turbaron. ¿Y qué tuvieron, hermanos? Estamos hablando del pueblo de Israel. Estamos hablando del pueblo de Dios que, entre comillas, fueron a pelear, lo que significa que estaban dispuestos a derramar su sangre. Sin embargo, estando ahí en la brecha, hermano, tenían miedo. El mismo ejército de Dios, y te voy a decir por qué tenían miedo.
porque alimentaban su miedo, porque lo único que escuchaban era: este hombre nos va a derrotar, no podemos hacer nada. Y por eso la importancia como cristianos de alimentar nuestra fe, hermanos. Ten cuidado con lo que escuchas. ¿Recuerdas aquella historia de las primeras de la Escritura cuando la serpiente se le acercó a Eva y le dijo: come del fruto, serás igual que Dios, podrás discernir entre el bien y el mal? Aquella mujer, Eva, le dice: no, pero es que Dios. Y le dice: oh, con que Dios os ha dicho. Y Eva, al escuchar a la serpiente, la fe viene por el oír. Un cristiano puede crear fe buena o puede crear fe mala. Por eso cuida lo que escuchas. Cuando Hitler decía: los judíos son malos, tanto lo escucharon que llegaron a creer esa gente erróneamente que el pueblo judío era malo. Porque lo que yo escucho, le doy fe. Por eso incluso tengamos cuidado con bombardearnos con solo noticias. Si hay de algo que debemos bombardearnos, es de este precioso libro para que alimente nuestra fe, hermanos. Que si somos honestos, nos falta bastante en nuestra vida. Versículo 16. Miren lo que dice este pasaje, hermanos. Dice la Biblia: venía aquel filisteo por la mañana y por la tarde. ¿Y cuántos días estuvo ahí Goliat, hermanos? 40 días. Y su discurso era el mismo. Denme un hombre que pelee conmigo. Escuchaba el pueblo por la mañana, descansaban y regresaba por la noche Goliat. Denme un hombre que pelee conmigo. Y escucharon el mismo mensaje 80 veces. Y no, 40 días, día y noche. Estaban, hermanos, llenos con el mismo mensaje. Son unos débiles, nadie me vencerá. Denme alguien que pueda pelear conmigo y tú y yo seremos atacados diariamente a través de internet, a través de la tele, para cambiar nuestra manera de pensar. Por eso es que debemos fortalecernos y anclarnos en la palabra de Dios para no menguar nuestras convicciones. El pueblo de Israel había menguado su creencia tan grande en Dios y le tenían más fe al paladín que estaba parado enfrente, llamado Goliat, hermanos. Goliat es un tipo de Satanás y como él ataca al pueblo de Dios, así como cuando Jesucristo ahí en Mateo 4, después de haber ayunado, ¿cuántos días, hermanos? 40 días, igual que este paladín. Dice la Escritura que vino a él el tentador. 40 días, hermanos, lo que duró el diluvio. 40 años en lo que Moisés escapó de Egipto. 40 días que se quedó Moisés ahí en el monte con Dios para recibir los 10 mandamientos. 40 años duró el éxodo. 40 días el ayuno de Cristo. 40 días espera una mujer después de dar a luz. 40 es un número tremendo y es un tipo de cómo Satanás ataca al pueblo de Dios. Pero aún Cristo nos enseñó que cuando somos atacados, la manera de vencer es: escrito está. Sabiendo lo que la Biblia dice, para contraatacar los ataques que podamos recibir, hermanos. Es triste, pero guarda esto en tu corazón, hermano. El pueblo de Israel escuchaban más a Goliat que la ley de Dios. Estamos hablando del pueblo de Israel, hermanos. El mismo mensaje 80 veces. Estamos en una decadencia espiritual, hermanos, porque poco palabra de Dios escuchamos, porque yo te aseguro que si tú vuelves a tu casa y te encierras un rato y lees este libro capítulo tras capítulo, cada vez que las puertas se abren y escuchas el mensaje de Dios, hermano, saldrás renovado y saldrás con fe. Si no la tenemos, descubrimos que no estamos escuchando tanta palabra de Dios como debemos estarla escuchando, hermanos. El salmista nos dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Sin embargo, el pueblo de Israel no meditaba en las bienaventuranzas del Dios de Israel, sino solo meditaban: este paladín nos va a matar. Este paladín es más fuerte que nosotros. Por eso la importancia de escuchar predicación, hermanos, su palabra. La Biblia dice que Dios escogió la locura de la predicación para salvar al creyente. Versículo 14. Nos dice la Biblia: David era el menor, siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Verso 15, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl
para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Jamás podremos hacer demasiado énfasis, hermano. Creo que mucho se predica de todo lo que David hizo, pero poco se predica de cómo David empezó para que Dios lo usara. Todos sus hermanos eran mayores y todos ellos creían, yo puedo vencer a este hombre. Salieron a la guerra, hermano, y estaban temerosos sin hacer nada. Y a este pequeño, su padre le dice, ve y cuídame las ovejas. Probablemente sus hermanos mayores dijeron, esto es muy poco para mí. A mí échenme al Goliat. Eso sí puedo, pero cuidar estas poquitas ovejas, eso déjenselo a alguien más. Y sus hermanos adultos no aprendieron a ser fieles en lo poco. Nosotros como cristianos debemos aprender a ser fieles en lo poco para que un día, hermanos, siendo fieles con eso poco, Dios nos bendiga con lo mucho. Si no somos fieles en lo poco, Dios nunca nos va a bendecir con lo mucho. No, yo cuánto serviría al Señor si me diera tal cosa. No, yo haría esto y esto otro para Dios, hermano. ¿Qué haces ahorita para Dios? Debemos aprender a ser fieles en lo poco. Y años pasarán y verás que si hay una cosa que Dios recompensa es su fidelidad. Incluso sé fiel a hacer lo que otros no quieren hacer y un día Dios te va a dar lo que a nadie más le da. Y David es un vivo ejemplo de esto, hermanos. Muchos quieren que Dios los use en gran manera, pero ni siquiera salen a predicar el evangelio. Oh Señor, si tan solo me dieras tu bendición, ni siquiera hacen su devocional cada día, hermanos. Oh Padre, ¿cómo quiero servirte? Y no hacen mucho para Dios. Si en tu corazón tú dices, yo quiero que Dios me use, hermano, vente el miércoles y predica el evangelio. Me gusta una frase que decía un predicador y decía, si Dios no te usa es porque está siendo inutilizable, porque no te pones en las manos de Dios. Porque si tú te pones en las manos de Dios, aunque haya tal vez te falte crecer en cierta área, yo te aseguro, hermano y hermana, que Dios te puede usar. Pero tienes que estar disponible. Regreso a la historia. El papá le dice, llévale comida a tus hermanos y le da tareas simples, hermano. Probablemente sus hermanos mayores, si le hubieran dado el trabajo a ellos, hubieran dicho, ¿yo poder llevar comida? No, hombre, a mí échenme al Goliat, que ese sí es mi área donde soy bueno, que al final no hicieron nada. Pero David estaba dispuesto a hacer las tareas pequeñas, hermano. Y aquí es donde empieza la grandeza del siervo, hermanos, y cómo Dios lo usó de manera tan grande, pero empezó cuidando ovejas, hermano. Empezó llevando el lunch a sus hermanos mayores. Sé fiel en lo poco, hermanos, y Dios te recompensará con lo mucho. Versículo 24 dice la Biblia, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, fíjense cuál era la condición del pueblo de Dios, huían de Goliat. Y tenían gran temor. Cuando no alimentamos nuestra fe, la única opción que tenemos será temer. ¿Qué hacemos, hermano, cuando hay Goliaths en nuestra vida? La mayoría incluso del pueblo de Dios temen. Y muy pocos que han sido fieles en lo poco son aquellos, hermano, que saben que no lo harán ellos, pero que tienen a alguien a su favor más grande que cualquier impedimento enfrente de ellos y salen victoriosos nuevamente, no por ellos, sino por la fe que han puesto en Dios, hermanos. Mientras el pueblo temía, miren la actitud de David, verso 26, tan distinta a todo el pueblo, y eso que era el más pequeño. La Biblia dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, que harán al hombre que venciere a este. ¿Qué palabra dice ahí, hermanos? Nunca le llamó gigante. El gran Goliat siempre era filisteo incircunciso, hermanos, y quitar el oprobio de Israel. Fíjense lo que dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Ves la fe y la convicción con la que David iba a la guerra? Y no decía David, yo soy el gran David. No, no, no. Él ha desafiado a nuestro gran Dios viviente, hermanos. David nunca dijo gigante.
sino filisteo incircunciso. Y qué importante, hermano, cómo vemos las dificultades de la vida. No, hombre, tengo un gran problema. No, hermano, digamos, tengo un gran Dios que me va a ayudar con mi problema. No agrandes tu problema y no lo disminuzco, hermano. Yo sé que tu problema puede ser muy grande, pero también te aseguro que más grande es tu Dios, hermano. ¿Qué estás alimentando? ¿Tus miedos o tu Dios? Tu fe, hermano. Unos decían, ¡qué gigante tan grande! Pero David por el otro lado decía, es tan grande que es imposible que cuando le aviente la piedra falle. Dios nos dé creyentes con fe y que le den la gloria a Dios. Y ahorita llegaremos a ese punto, hermanos. No importa el gigante. Sé que esa palabra puede significar para alguien en la escuela, para alguien en la casa, para otros el ministerio, para otros tu familia. Pero cualquiera que eso signifique en tu vida al escuchar este mensaje, Dios te ayuda a recordar que Dios es mucho más grande que cualquiera de nuestros problemas, hermano. Recuerden esta noche quién es el enemigo. Verso 28, hermanos, es un versículo muy particular porque su hermano mayor, el hermano mayor de David, se llamaba Eliab. Y mientras él llegó con el lunch, hermanos, con una buena actitud al decir, mira, mi padre me envió a traerte de comer, te traigo la comida. Dice la Biblia, y oyéndolo hablar su hermano con la convicción que había dicho, Dios nos va a ayudar, se encendió en ira ¿contra quién? No, ¿tú crees que estaba bien que su hermano Eliab se enojara con David? Hermano, ¿qué le hizo David a Eliab? En otras palabras, hermano, yo creo que Eliab le hubiera dicho, te es mero hablar y ahorita lo vamos a ver, pero en otras palabras, pues agárrate con aquel. Como su hermano Eliab no podía con Goliat, mejor agarró un enemigo más pequeño y dijo, con este sí puedo. No, hermano, recuerda quién es tu enemigo y no cambies el lugar, hermanos. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra cuerpo y sangre. Siempre recuerda quién es el enemigo, hermanos. Enójate, en vez de que te enojes con otro cristiano, hermano, enójate con el diablo. Amén, hermano. Enójate con tu propia carne. A veces nos apapachamos mucho y nos queremos, ¿verdad? Mejor me enojo con el cristiano que está sentado al lado. No, enójate contigo, hermano, mejor. Como el apóstol Pablo al decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso hace un buen cristiano, se enoja con él por todas las luchas que tiene, hermanos, y por querer servir más a Dios y a veces su carne no quiere hacerlo. Seamos sabios, hermanos, nuestra lucha no es contra carne y sangre, y cuando perdemos nuestro temperamento y nos enojamos, perdemos, hermano. Moisés fue el más manso y no es el mensaje, pero cuando Moisés se enojó, hermano, tomó la ley de Dios y la rompió. Y Dios le dijo, ¿quieres ver mucho Canaán, verdad? Pues vuela y te mueres. Y se murió allí en la cordillera de Monte Abarim. Sus ojos pudieron ver el mar muerto, pero se murió y jamás la planta de su pie tocó Canaán, hermanos. Todo por enojarse. Por ahí tenemos un mensaje titulado El que se enoja pierde, hermanos. No te equivoques, hermano, enójate con el diablo o enójate con tu carne. Verso 32 dice la escritura, hermanos, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Fíjense qué convicción de David, hermanos, y aparte se le acerca al rey, hermanos. Un niño que venía de cuidar las ovejitas, que llegó de traer el lunch y se le acerca al rey y le dice, rey, no desmaye tu corazón a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Hermanos, qué convicción y qué fe. Nunca le dio fe al gigante, siempre le dio toda la fe a su Dios, hermanos. ¿De dónde venía esta confianza? Esta confianza venía porque David conocía a Dios. No solo conocía a Dios, David servía a Dios. David tenía fe en Dios. Y algo que es muy claro en este pasaje, hermanos, David ya había visto la mano de Dios en su vida. Y lo ayudó a pararse no con orgullo, sino con una firme confianza, no en él, sino en Dios, al decir, Dios nos librará. ¿Por qué tan fuerte convicción? Porque ya me libró ayer y me libró hace un año y hace 2 y sé que me va a librar de este filisteo incircunciso.
Recordamos aquel pasaje, hermanos, que dice la Biblia: tu siervo era pastor de ovejas, y si venía el oso contra las ovejas, lo mataba, y si venía el león, lo desgarraba. David tenía tanta fe en Dios en ese momento porque sus manos, sus ojos habían visto a Dios obrando en su vida. Solamente te aviento este pensamiento, hermanos: ¿de cuántos leones te ha librado Dios, hermano? Y te aviento este otro, hermano: ¿de cuántos osos Dios te ha librado años atrás? Cuando tú tienes una fe, hermano, que tú has visto a Dios obrar, tú puedes decir con convicción: Dios va a bendecir, Dios va a obrar y Dios nos librará. Incluso esta pelea ni siquiera es mía, esta pelea es de Dios. Las victorias del ayer fortalecen tu fe para las luchas de hoy, hermanos. Y era solo al ver el panorama grande y saber la vida de David, hermano, no me cabe más que pensar que Dios preparaba a David para cosas aún más grandes que Goliat. Empezó con un oso, empezó con un león, después, hermanos, con Goliat, y al final terminaremos con el reino, hermanos. Pero empezó cuidando ovejas, hermano, siendo fiel en lo poco, Dios bendiciéndolo con lo mucho. Por eso no te sorprendas cuando Dios te pase por pruebas pequeñas, o a veces no parecen tan pequeñas, pero es Dios fortaleciéndonos para el día de mañana, hermanos. Todos nos vamos a topar con algún gigante en nuestra vida. La mayoría temen. Algunos se apartan del cristianismo, otros cuantos se esconden, pero algunos cuantos Dios ha tocado su corazón, hermano, y han tenido la suficiente fe para saber que si los ayudó ayer, los ayudará hoy, hermanos. Y tienen la fe de un niño y salen victoriosos. Tenemos que ejercitar nuestra fe para cuando vengan retos más grandes, hermanos, cuando aquellos gigantes nos visiten. Podría nombrar algunos gigantes. ¿Qué tal el gigante de la muerte de alguien, hermano? Aunque es de grande estima la muerte de sus santos, de este lado del cielo hay dolor, hermanos. ¿Qué tal perder tu trabajo? Problemas en la escuela o enfermedades muy fuertes o aún emociones tan fuertes. La palabra Goliat puede significar algo en una banca y puede significar algo muy distinto en la banca de lado, hermanos. Pero es ahí que necesitamos fe. Pero si tú no aprendes a ser fiel y confiar en Dios en los problemas chiquitos, si no aprendes a matar osos, jamás podremos con los grandes de la vida, hermanos. Verso 33 dice la Biblia: dijo Saúl a David, el rey le dice: no podrás ir tú con aquel filisteo para pelear con él, porque David, tú eres solo un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y vemos que Saúl lo tuvo en poco, y al decir: pero ¿qué vas a poder tú contra ese paladín tan grande? Y muchas veces, hermano, tú y yo nos vemos como Saúl y tal vez podemos decir: pero ¿qué puedo yo hacer? Y yo lo he dicho muchas veces, no es lo que tú y yo podamos hacer, sino lo que Dios puede hacer a través de nosotros, hermanos. Y es la historia de David, hermanos. Nuevamente recordemos dónde tenía su fe, verso 34, mira lo que dice, le das el 36. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando venía un león, Saúl, déjame te platico, o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería. Y lo libraba de su boca y se levantaba contra mí. Y yo le echaba la mano, la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Su fe de hoy venía de las victorias del ayer, hermano. No estoy diciendo que vivas en el ayer, pero sí te estoy diciendo que recuerdes las victorias que Dios te ha dado el día de ayer, para que alimentes tu fe para las luchas que enfrentas el día de hoy, hermanos. Necesitamos fe, hermanos. Necesitamos fe como David, hermano, fe que mata gigantes, fe que mata depresiones, fe que edifica iglesias, fe que transforma vidas, fe que mata desánimos, que transforma
y levanta situaciones muertas, hermano. La Escritura dice, hermanos, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Un teólogo dijo, la fe que solo intenta lo posible no es genuina. No es genuina. Te recuerdo algunos pasajes, hermanos. Cristo dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no. Aquel otro pasaje que nos dice, ¿acaso hay algo imposible para Dios? ¿A qué le damos fe, hermanos? ¿Al gigante o a nuestro poderoso gigante, hermanos? Como lo dice Jeremías. ¿Cuántos leones y osos no nos ha librado, hermanos? ¿Cómo te sientes esta noche, hermano? ¿Te sientes como todo el pueblo de Israel temeroso por tu circunstancia? Incierto qué va a pasar. Si tan solo lo pensaban, hermanos, era uno contra un ejército y otros cuantos filisteos. Después toma 5 piedras lisas, hermanos, verso 40, y siempre me encanta este pasaje, hermanos. La Biblia dice, tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril. 5 piedras lisas, hermano. Una vez predicaba que eso es lo que somos, solamente una piedra, hermano. Sin embargo, lisa. El arroyo había pulido esa piedra y las pruebas, nuestro servicio a Dios, nos han pulido mes tras mes, año tras año. Y ya no solo somos una piedra lisa, hermanos. Pero en las manos de Dios, hermano, podemos llegar a hacer grandes cosas, no por la piedra, sino por la mano en la que se pone la piedra, hermanos. La Biblia dice, pues mirad vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Cuántas piedras, queridos hermanos, tenía David? 5. ¿Cuántas piedras usó para matar a Goliat? 1. ¿Dónde se quedaron las otras 4? En el saco pastoril. Nuestras vidas representan una piedra y de vez en cuando Dios desciende y toma una de ellas y decide hacer algo grande. Quisiera preguntarte algo, hermano. ¿Es más la piedra que mató a Goliat que las 4 que se quedaron en el saco? Todos en este lugar, hermano, estamos en el saco pastoril y en este lugar cada vez esa piedra se afila y se alisa cada vez más, para que cuando Dios necesite uno más, hermano, simplemente descienda y pueda hacer una victoria más grande. Al final del día siempre es Dios quien hace la obra, simplemente debemos estar donde Dios quiere que estemos. Afila tu piedra y ya vendrá tu tiempo, hermanos, amén. Pero en las manos de Dios podemos hacer cosas increíbles, como edificar su obra, como salvar preciosas almas del infierno y darle a este mundo el evangelio, hermanos. Incluso a través de este mensaje en línea, no sé quién está allá atrás, pero cómo Dios puede tomar la tecnología, hermanos, y edificar la vida de alguien más, hermanos. Qué tremendo. Y al final del día, hermanos, si un día Dios desciende y decide tomar tu vida y usarte para hacer algo grande, siempre reconoce que es la mano y no la piedra, hermano. Siempre reconoce que es Dios quien ha dado la victoria. Si tienes salud, es por la gracia de Dios, hermano. Si tienes una familia, es por la gracia de Dios. Si tienes trabajo, es por la gracia de Dios. Si eres salvo, es por la gracia de Dios. Si tienes un gramo de fe, es por la gracia de Dios. Si le predicas a 1 o a 1000, es por la gracia de Dios. Y si algo bueno tenemos, es por la pura gracia de Dios, hermanos. Jamás intentes atribuirte algo, sino date cuenta que toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Y la Biblia dice, así que si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Lo bonito de esto es que si yo dejo de glorificar a Dios, ya Dios no me va a usar. Cuando tú ya dejas de glorificarlo, Dios no va a poner su mano en tu vida. Pero cuando tú decides glorificarlo, Dios te va a usar aún más, para que sigas glorificándole más. En ti está cortar la mano de bendición o que Dios continúe usando y bendiciendo tu vida, hermano. Por eso el salmista y Spurgeon decía que el versículo más difícil de replicar de un creyente era: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre
da gloria. Creo que lo que más gusto debería darle a un cristiano es que Dios te use, hermano. Que Dios te pueda usar de cierta manera, sea dando el evangelio a alguien, en tu familia, discipulando a alguien. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Regresamos a nuestra historia, verso 42, dice la Escritura. Y cuando el filisteo miró 3 metros y vio a David un niño, le tuvo en poco. Y a veces este mundo nos puede tomar en poco y aparte no se equivocan. Lo importante es quién está con uno, hermanos. Porque si nos pueden, ¿él va a poder? Pues no yo, pero Dios conmigo sí. Y gloria a Dios por estas historias, hermano. Y le tuvo en poco porque era muchacho. ¿Qué va a poder ese muchacho? Recuerda que no eres tú, sino quien está contigo. No te emociones. El gran yo soy, el que soy, está con el creyente, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros mismos decimos no podemos? Cuando mi Biblia dice que Él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna, hermano. Verso 43, dijo el filisteo a David: ¿acaso soy perro para que vengas a mí con palos? El Goliat lo consideró un palo, algo inservible a David, y maldijo a David por sus dioses con D minúscula. Se burló, verso 44. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Hermano, qué triste, pero hay personas que no creen que Dios te pueda usar. Qué triste, hermano, que alguien pueda tener ese pensamiento, pero piensa en la escena. Aquí atrás está todo el ejército de Dios. Allá atrás está todo el pueblo de los filisteos. Era un monte muy largo. Enfrente de los filisteos estaba parado el paladín gritando: denme un hombre que pelee conmigo. Y en eso se acerca un pequeño, hermanos. Más adelante veremos la historia, pero Saúl le dice: bueno, mínimo ponte la armadura. Le pone el casco, hermano, le pone la espada. Y como nunca había ensayado, y es por eso, hermanos, que no es lo que ensayes, sino que Dios esté contigo, hermanos. Y se paró y dijo: yo no soy diestro, no sé usar todo esto. Se quita el casco, se quita toda la armadura, aparte le quedaba grande. Y se para enfrente y le dice, hermanos, a Goliat: tú vienes a desafiar al pueblo de Dios, te venceré. ¿Te imaginas el silencio, hermanos? Allá los filisteos riéndose. Mira, nomás mandaron al más débil. Ahora pudieron haber mandado a Eliab, al hermano mayor de David. Tal vez no hubiera sido tanto ridículo la escena, hermanos, porque probablemente lo fue en su momento. Pueblo de Israel atrás pensando: bueno, ¿qué va a pasar? Filisteo le dice: pues ven y daré tus carnes a las aves del cielo y a las bestias del campo. Verso 45, David se para ahí solo, hermanos, y le dice al filisteo, vean qué versículo, hermanos: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú, filisteo incircunciso, has provocado. Se quita la armadura y le dice: tendrás tu casco, tendrás tu armadura, tendrás tu espada, pero yo tengo a Dios. Yo vengo a ti en el nombre. Y fíjense, no dice nombre del Altísimo, usa específicamente el nombre de guerra de Dios: Jehová de los ejércitos. En otras palabras, él usó su nombre para decir: Dios peleará por mí. La Biblia dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. La Biblia dice: no los temas, porque Jehová nuestro Dios es el que pelea por vosotros. La Biblia dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y gloria a Dios por tantos pasajes que nos muestran estas verdades, hermano. Verso 46 nos dice: Jehová te entregará hoy.
Ni siquiera será mañana, filisteo incircunciso, hoy morirás. En mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos a los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pero fíjense con qué cuidado. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Nunca dijo, y la tierra sabrá que aquí está David, el dulce cantor de Israel. Y sabrán que hay Dios en Israel. ¿Ves por qué Dios a veces escoge ciertas personas para darles la victoria? Porque sabe que esas personas dirán, no fui yo, sino fue Dios. Y debemos aprender a atribuirle todo a Dios, hermanos. Jehová, no yo. Él quería comprobarle a todo su pueblo, hermanos, a pesar de ser cristianos, vivían sin fe. Y quería comprobarles, en nuestro pueblo está uno más grande que el que está ahí enfrente, Jehová de los ejércitos. Verso 48, y aconteció que cuando el filisteo se levantó, imagínate, hermano, empezó a correr para ir al encuentro de David. David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla contra el filisteo. Nunca huyó, sino incluso se dio prisa a lo más fuerte de la batalla. Verso 49. Y metiendo David su mano en la bolsa, recordemos que tenía 5 piedras, hermano, y tomó de ahí una piedra. Y la tiró con la honda y hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Hermanos, qué historia tan espectacular. Empieza a correr el filisteo. Probablemente el pueblo de Israel estaba temeroso y decir, van a matar a David. En eso David también corre, hermanos, de su bolsita que traía, saca una piedra, traía una honda que evidentemente la había usado para matar el oso, para matar el león. No intentó nada nuevo. Y entre comillas, qué triste, iglesias que hagan cosas nuevas. Si ha funcionado lo de antes, sigue funcionando hoy en día, hermanos. Sabía usarlo. Y se para, la avienta, y lleguemos a la más clara conclusión, hermanos. ¿Fue la piedra? ¿Fue la honda? ¿Fue David? ¿Fue Dios, hermanos? Definitivamente en esta historia fue Dios. Quedó clavada en su frente, y muchas veces, como decía un predicador, a veces decía, es un mensaje, solo es una piedra. Pero es Dios quien te la entierra toda la semana, hermanos, para que meditemos en esa verdad. Verso 51, entonces corrió David, se pone sobre el filisteo, toma la espada de él y sacándola de su vaina lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Qué gran victoria le dio Dios, no solo a David, sino a todo el pueblo de Israel. Dios obrando, ojo, a través de una persona que tenía fe en Dios. El pueblo de Israel que estaba atrás de David, todos al ser judíos, creían en Jehová Dios, hermanos. Eran creyentes del Dios de Israel, pero no tenían fe. Sabes que una cosa es creer en Dios, pero otra es verdaderamente tener una convicción, una fe. Dios va a obrar, Dios va a vencer este paladín. Hermano, si necesitas fe para ser salvo, ¿no crees que también necesitas fe para enfrentar tus dificultades y para vivir la vida cristiana? Aunque Dios, ojo hermanos, aunque Dios pudo haber usado a cualquier persona, decidió usar a alguien que la Biblia resalta 2 cualidades: el que fue fiel en lo poco y el que tenía fe en Dios. Hermano, ¿quieres que Dios te use? ¿Quieres que Dios te ayude en tus dificultades, hermano? Sé fiel en lo poco y ten fe en Dios, hermanos. ¿Y qué más, pastor? Y ve Dios obrando en tu vida, hermanos. Busca esas 2 cualidades, hermano. Y último pensamiento en esta historia. No importa dónde cortes esta historia, no tiene absolutamente nada de lógica, hermanos. No la tiene. Aunque he visto videos que dicen, es que a cierta velocidad la piedra va más rápido y entró exactamente por tal lado del casco, porque anteriormente esos cascos cubrían esta parte.
Y aquí fue donde le tuvo que haber dado. Y por más que traten de descubrir qué fue, hermano, esta historia no tiene lógica. No la tiene, hermano. Pártela por donde la partes, no la tiene. Y muchas veces es ahí donde obra Dios, hermano. Muchas veces vemos nuestra historia y decimos, ¿cómo? ¿Cómo? No veo. Pero Dios solamente necesita un hombre, hermano, que sea fiel en lo poco y que tenga fe en Dios, y será Dios quien bendiga, hermanos. Cada vez que vamos los sábados al terreno y aventamos unas cuantas piedras, hermano, no me cabe más que decir, esto es imposible. Los recursos son pocos y muy pocas personas apoyan en servir. Y solo digo, es imposible. Y después recuerdo historias como estas y digo, Dios solo necesita una persona que sea fiel en lo poco y que tenga fe, y será Dios quien bendiga. Y un buen día diremos, cuán grande victoria Dios nos ha dado. Y yo sé que tú tienes tus luchas, hermano, tus metas. Solamente te exhorto a que vivas de dos maneras. La primera de ellas es a que seas fiel en lo poco. Y la segunda, a que tengas fe en Dios. ¿Y cuál es la tercera, pastor? Que veas a Dios obrar en tu vida, hermanos. Porque así como 1 más 1 es 2, aquel que es fiel en lo poco y tiene fe en Dios, Dios va a obrar y bendecir esa vida, hermanos. Amén. ¿Cuál es nuestro gigante? Necesitamos fe. ¿Por qué no se la pedimos a Dios en esta noche, hermano? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Con los ojos cerrados, ¿por qué no haces un altar ahí en tu lugar, hermano? Si es que necesitas un poco más de fe en aquella historia que solo tú conoces, ¿por qué no mientras el piano comienza a tocar?